Eh, Ahí tengo una frase que me gusta mucho por el tema del deporte, porque me gusta mucho el tema de hacer deporte. Así que hay un mensaje muy importante que dice Michael Jordan, que el talento que gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Es un poco el tema de visión que me gusta mucho focalizar. Pero bueno, a ver. Me presento ante todos ustedes, sé que estamos empezando la primera clase el día de hoy, así que me gustaría presentarme, por ahí que Adrián de repente hizo una introducción. Bueno, mi nombre es Girasol Delgado, así que siéntase con la confianza de llamarme Girasol. Soy colegiada y licenciada en Psicología de la Universidad Ricardo Palma, tengo un diplomado en habilidades directivas y también en factor humano en ESAN, y tengo un Management Business Administration, es decir, un MBA en la Universidad Pacífico. Tengo más de 14 años en todo el mundo corporativo, de todo lo que son Human Resource Management o todo lo que es recursos humanos. Me considero una socia estratégica de gestión de personas. Soy muy apasionada por el tema del crecimiento y el éxito organizacional, tanto del empleado como de las compañías. Me gusta mucho el tema de estrategias innovadoras para promover mucho dentro de corporación el tema de cultura de colaboración y excelencia también. Personalmente soy alguien que le gusta adaptarse mucho al tema de los cambios, manteniendo curiosidad e innovación. Soy alguien que le gusta mucho el tema de las cosas novedosas, tanto en mi enfoque profesional como en mi enfoque personal. Bueno, si hay una frase que me define, básicamente son los desafíos. Me apasionan un montón, es lo que de alguna manera me energiza mucho. Y un challenge, pues, es básicamente dictar clases dentro del grupo, que es algo que también me apasiona mucho y me gusta, y espero que las clases también les gusten. Y si hay que corregir algo, calibrar algo, pues Adrián y yo encantada de las críticas también. Muy apasionada por eso. Bueno, yo ya me presenté. Yo no sé si ustedes han utilizado el Mentimeter, por ahí saben a lo, porque me gustaría un poco conocerlo. Sé que no puedo ver el tema de las cámaras, pero me gustaría saber un poquito con quiénes estoy hablando. Ah, si saben utilizar el Mentimeter, perfecto. Entonces, déjenme proyecto acá para un poco saber con qué personas estamos viendo. Me dicen si pueden visualizar el tema de la pantalla. A ver, vamos a ver acá. Ah, vamos a visualizar nosotros. Ok, creo que ahora sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Listo. Entonces, chicos, el tema del Mentimeter es una herramienta súper sencilla, lo pueden utilizar en el celular, ustedes ven ahí el código de barra, si quieres lo pueden escanear, o en todo caso colocan menti.com y colocan el código que les está apareciendo ahí, que es el 17629375, igual si no, les copio el link. Y ustedes van a ver una pregunta que me gustaría que respondan. Que me gustaría saber un poquito qué público tenemos. Me gustaría saber qué carrera estudiaron, qué carrera están estudiando, qué carrera piensan estudiar o a qué se dedican, como para ver un poquito cómo estamos con el público objetivo. Sí, en Iusca se puede hacer desde la laptop. En la laptop coloca menti.com, como te lo coloco ahí, y te va a pedir un código. Entonces colocan el código. Una colega que también está por ahí. Y colocan este código que es 17629375. Y ya colocan simplemente la carrera que están estudiando o a qué se dedican, o si son estudiantes, qué carrera están estudiando, o de repente hay algún personal que de repente recién está pensando qué estudiar. Podemos ver un poquito el tema. Ah, perfecto, ahí estoy viendo. Ya están respondiendo. Por ejemplo, hay economista, comunicación social, contabilidad, médico veterinario, ok, ingeniería de minas, psicología también, idioma extranjero, ok, contabilidad, muy bien, arquitectura, es una carrera preciosa también. Comunicación, ¿qué más tengo acá? Ingeniería ambiental, interesante. A ver, vamos a ver si llegamos a las 40 respuestas. Tengo casi como 180 personas conectadas, así que vamos a ver acá cómo llegamos. Tenemos ingeniería de minas, ok. Enfermería técnica, María, ok.
Si lo pueden colocar en Twitter sería ideal. A ver, estadística, interesante. Hay alguien que estudió abogado, educación, ok. Enfermería técnica, ok. Administración de empresas, ok. Laboratorio clínico, fisioterapia, qué interesante. Administración, tengo otra psicóloga también por acá. Veo bastantes carreras interesantes. Ingeniería industrial, ok. A ver, tengo logística internacional, administración, ingeniería, derecho, farmacia, también el tema de la docencia, logística internacional, interesante. Logística, terapia física y rehabilitación, sistemas, farmacia, mira, qué interesante. Entonces, ustedes pueden ver ahí un poquito qué carreras tienen sus compañeros, como para que más o menos también se puedan dar la idea que me parece muy interesante. Llegamos a 47 respuestas. Interesante. Comercio exterior, industrias alimentarias, médico veterinario, ok. Aprender de recursos humanos, ingeniería civil, ok. Más o menos me voy dando la idea. Muchas gracias por sus respuestas. Entonces, en la misma lámina, chicos, hay una segunda pregunta que sí me gustaría también saber, como para ver un poquito cómo avanzamos. Que también me lo respondieron acá. Creo que respondieron lo mismo. Era básicamente cuál es la expectativa que ustedes tienen con el curso. Es algo que me gustaría saber también. A ver, vamos a ver si lo puedo. Permítanme y edito un poco la respuesta acá como para que ustedes puedan contestar. A ver si me dan un segundo. Biociencias, interesante carrera. Vamos a ver acá. Veo que algunos ya están. Ok, perfecto. Veo que algunos ya están respondiendo a la pregunta. Ok, listo. Vamos a hacer la muestra acá. A ver. Ok. Veo que la expectativa es poder tratar mejor, ampliar conocimientos, ok, potenciar, aprender a cómo llegar asertiva y segura, ok. Reforzar conocimientos, ser mejor persona, aprender habilidades, interesante, tener mayor conocimiento, mejorar comunicación, aprender habilidades, interesante, seguir aprendiendo, ampliar conocimientos, ok, aprender a mejorar, ok, tener nuevas herramientas, interesante, potenciar conocimientos, ok, adquirir habilidades, interesante, perfecto. Seguir aprendiendo, conocer más del tema, ok. Continuar a aprender más, aprender cosas nuevas, muy interesante. Veo que la mayor expectativa que tenemos es básicamente aprender todo lo que son nuevas habilidades y tener mayor conocimiento. Me parece muy interesante. Okay, entonces me doy más o menos la idea. Fortalecer conocimientos, ok, Estela, muy bien. Entonces, para hacer un poco más dinámica la clase, chicos, yo voy presentando un poco el tema y si tienen alguna duda, alguna inquietud, por ahí Adrián les apertura el tema del micrófono con el tema de levantar la mano, o si quieren me dejan la pregunta dentro del chat con algún mensajito, entonces ya yo puedo responder y leer la pregunta. Sí. Ok, entonces vamos a seguir acá con la presentación. Enfermería, ok. Creo que hay carreras bastante interesantes. Ok, chicos. Entonces vamos a entrar ya de lleno al tema de habilidades blandas como tal. A ver, la semana que vamos a básicamente vamos a seguir esta estructura, que es un poco también importante que ustedes lo puedan conocer. El día de hoy vamos a hablar mucho de inteligencia emocional porque es la columna vertebral de alguna manera de toda habilidad blanda. Luego tenemos un segundo tema que me gusta mucho, el tema Descubriendo tu Flow, que es un concepto muy bonito que se trabaja en psicología también.
Y la tercera clase de esta semana pues va a ser aprovechando tus fortalezas, ¿sí? Esa es básicamente la estructura. Así que entonces el día de hoy vamos a empezar hablando de lo que es inteligencia emocional. Es un poco lo que nos va a dar percepción en tema de todo lo que son habilidades blandas o lo que nosotros llamamos lo que son people skills. Solo para tener un poco la diferencia. Cuando hablamos de habilidades blandas, estamos hablando de aquel tipo de conocimiento, habilidad, atributos personales que uno tiene en una determinada situación. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Por qué se dice people skill o por qué se dice habilidades blandas? Hay una, digamos que en el mundo corporativo, en el mundo laboral, se trabajan dos tipos de skills o en el mundo personal también, sí que son las habilidades blandas y las habilidades duras, por decir así. Cuando hablamos de habilidades duras o lo que nosotros llamamos people hard o hard skills, que de repente también lo van a escuchar, tiene que ver mucho con toda la parte concreta del cerebro, es decir, todo el knowledge o todo el conocimiento que uno maneja o el conocimiento específico o especialistas que alguien podría tener. Por ejemplo, yo podría ser experto de repente en Power BI y el Power BI como tal es un conocimiento técnico, ¿sí? Entonces hay personas que estudian sobre eso y lo manejan. O podría ser de repente un científico experto en todo lo que podría ser la microbiología como tal, algún tema especializado puntualmente, pero estamos hablando del conocimiento en sí. Es algo que también se desarrolla y se aprende, que es algo que normalmente nosotros que hemos hecho carrera o la gente que está estudiando o la gente que de repente se dedica a trabajar en algo puntual, necesitamos conocer sobre eso. Entonces, cuando se habla de conocimiento, se habla mucho de habilidades duras o habilidades que tienen que ver con el conocimiento en sí. Lo que vamos a tratar ahora son habilidades blandas. Se le dice habilidades blandas de alguna forma porque habla mucho del tema de persona, ¿sí? Es algo propio que está con nosotros, que también se desarrolla, que también uno lo tiene, que a veces uno nace con eso, también lo desarrolla, que es un poco lo que vamos a ver, ¿sí? Solo para que lo tengamos en cuenta. El tema de la inteligencia emocional entra mucho dentro de habilidades blandas, porque cuando hablamos del ser o hablamos como persona, empieza mucho con el tema de entender y expresar nuestras emociones, ¿sí? Básicamente, pues llegar a ser empáticos al comunicarnos con los demás. Básicamente es cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, el concepto básicamente de inteligencia emocional tiene que ver mucho con el manejo que uno tiene con sus emociones para poder tener una reacción o un tipo de comportamiento en el contexto que podamos estar que de alguna manera nos permita generar ciertas relaciones con los demás, ya sea en el trabajo, ya sea en el instituto o en la universidad o en el trabajo que podemos estar desarrollando, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, básicamente estamos hablando de esto, de entender y expresar nuestras emociones. Ahora, ustedes me dirán, Gira, ¿por qué de alguna manera se le llama como inteligencia emocional? Solo para entender un poquito el tema de la estructura. Si nosotros hacemos mucho research, de repente si ustedes colocan en Google directamente y colocan que es inteligencia emocional, les va a salir un montón de información y todo mucho está asociado al tema de emociones, ¿sí? Pero lo que sí me gustaría tener en cuenta, que es algo que es una información de alguna manera yo trabajo mucho, la inteligencia emocional tiene una composición psicológica, tiene que ver mucho de alguna manera con nuestra mente. Y según los autores que de alguna manera coinciden mucho, pues tiene tres componentes importantes. Uno es el tema de la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, bueno, básicamente es cómo somos uno, es decir, qué te define, qué es lo que realmente te hace único, ¿sí? Es decir, la personalidad viene de persona, ¿qué te define? Eso es uno. El segundo componente tiene que ver con inteligencia emocional propiamente dicho, porque tienes que conocer de alguna manera tus emociones. Y algo que también está asociado al tema de inteligencia emocional, que también hay que tenerlo en cuenta, que es el tema del coeficiente intelectual, ¿sí? Es el tema del intelecto.
La composición de estos tres nos lleva a todo lo que viene a ser lo que es la inteligencia emocional. Es algo que también lo tienen que tener en cuenta, porque la inteligencia emocional como sola no funciona. Si es el tema de las emociones nuestras, no es que se separan de nuestro cuerpo y por un lado están las emociones y las manejo directamente solitas y por el otro lado puede estar el tema del coeficiente intelectual. No es así. Estos tres componentes se interrelacionan o se relacionan de manera constante como para que uno pueda manejar las emociones que tiene dentro, ¿sí? Recordemos que es personalidad, la inteligencia emocional en sí y lo que es el coeficiente intelectual. Esto es básicamente el componente psicológico cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, ¿sí? El tema de la inteligencia emocional, algo que me preguntan mucho y me dicen, Girasol, ok, inteligencia emocional es como uno inteligentemente maneja sus emociones como para poder generar relaciones positivas con el resto, ¿cierto? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque nosotros manejamos inteligentemente las emociones como para poder relacionarnos con los demás, pero de manera positiva, ¿sí? O de repente mejorar algún tipo de comportamiento que podamos tener o como colocaban dentro de las expectativas. A Girasol me gustaría aprender nuevas habilidades, etcétera, ¿sí? Norma, me dices que se escucha muy bajito. ¿Los demás están igual? Si no, le subo el micrófono acá. A ver, denme un segundo. Me parece raro. ¿Se escucha bien? Me avisan. Ah, ok, Susana, muchas gracias. Ah, ok. El tema de la inteligencia emocional, algo que también hay que tenerlo como umbrella, por decir así, o dentro del contexto, es algo que sí se y la inteligencia emocional se desarrolla. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque muchos me preguntan y me dicen, Girasol, pero ser inteligente emocionalmente es algo muy complicado. Sí, es algo complejo, pero es algo que sí se puede mejorar. Internamente puedes desarrollar tu propia inteligencia emocional. O sea, eso sí se puede. Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Otro tema que también hay que tener en cuenta cuando uno habla de inteligencia emocional es esta diferencia, ¿sí? Una cosa es el coeficiente emocional o la inteligencia emocional, que de repente en inglés se maneja con el tema del IQ, o el tema de coeficiente intelectual. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia que de alguna manera manejan? ¿A qué nos referimos con coeficiente emocional o inteligencia emocional? ¿Y a qué nos referimos con coeficiente intelectual? ¿Cuál es la diferencia que encuentran entre los dos? Si lo pueden colocar en el chat o por ahí de repente alguien quiere abrir su micrófono y me dice puntualmente cuál es la diferencia. El coeficiente emocional se trata de las emociones y el coeficiente intelectual se trata de pensar, de tratar de ser listo, inteligente para saber actuar. Ok, muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Emocional se nace, intelectual se aprende. Ah, interesante percepción. Capacidad de la persona para sentir, comprender y aplicar eficazmente el poder y la perspicacia de las emociones. Ok. ¿Alguien más tiene? Alejandra, cuéntame. Buenas tardes. Bueno, yo entiendo en lo personal coeficiente emocional como nuestra capacidad de manejar nuestras emociones en nuestro Ok. día a día, Ujú. cómo la gestionamos también, y coeficiente intelectual a cómo todos, cómo gestionamos o cómo manejamos nuestra inteligencia, ¿no? O sea, cómo la gestionamos, cómo hacemos para que funcione, porque creo que todos somos inteligentes, ¿no? Pero cómo la desarrollamos, mejor dicho. Ok, muchas gracias. Señorita, disculpe, ya me acordé, ya, el coeficiente emocional y intelectual es así como está dividido en nuestro cerebro. La parte derecha es la emocional, no, la parte izquierda es la emocional, la parte derecha es la racional, o sea que pertenece al coeficiente intelectual. Ok, muchas gracias, Miguel, por la aclaración. ¿Alguien más? No, no alcanzo a ver quién levanta la mano. Ah, Adrián es quien me ayuda con eso. Ok. Bueno, chicos, con lo que están comentando básicamente es la diferencia. ¿Por qué hago esta distinción?
El tema del cerebro es uno solo, ¿sí? Pero el cerebro de alguna manera tiene componentes o tiene áreas específicas, pero que de alguna manera nos llevan a dos tipos de inteligencia. El coeficiente emocional, que es la inteligencia emocional, que ustedes lo han dicho perfectamente, que tiene que ver mucho con las emociones que uno tiene, ¿sí? Y el tema intelectual tiene que ver netamente con el IQ, es decir, la inteligencia que tú tienes, que es un poco el saber o el tema de conocer básicamente las cosas, ¿sí? O sea, si lo resumimos en dos frases, sería así. El tema de la inteligencia emocional o el tema del coeficiente emocional tiene que ver con el saber ser, tiene que ver con uno, ¿sí? Y cuando hablamos de coeficiente intelectual, tiene que ver con el saber en sí, que tiene que ver mucho con el tema de la sabiduría, el tema de conocimiento, ¿sí? Que es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Coeficiente intelectual es de alguna manera nuestro ser, si es que lo ponemos, el saber ser, pongámoslo así, ¿sí? Y el tema del coeficiente intelectual es el saber en sí. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hay que tener en cuenta las dos cosas. Cuando uno maneja inteligencia emocional, tiene que interactuar estas ambas cosas. No es que uno es por un lado y el otro va por el otro, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tienen en cuenta. Exactamente, Ana, como tú lo colocas. Coloco esto porque lo van a encontrar mucho, se hace en el tema de research dentro de inteligencia emocional también, ¿sí? Que es un poco lo que habla Ana. Cuando nosotros de alguna manera manejamos todo el tema de inteligencia emocional, y ustedes me van a decir, Girasola, ok, inteligencia emocional es como uno maneja sus emociones para poder tener una reacción con los demás, ¿sí? Pero ¿cómo mido eso? ¿Cómo sé realmente, de repente yo estoy siendo lo suficientemente inteligente para poder expresar mis emociones? Sí, es algo que se pregunta mucho. Básicamente existen 4 pasos dentro de todo el research que uno puede hacer con el tema de inteligencia emocional, que ayuda mucho, sobre todo cuando alguien conoce mucho el tema de sus emociones o está focalizado mucho al tema de mejorar o querer de alguna manera incrementar el nivel de inteligencia emocional que pueda tener, ¿sí? Un primer paso, chicos, es que uno tiene que ser consciente de sus emociones. Dentro de psicología hay un concepto que nosotros llamamos que es el tema del rotulado. ¿A qué se refiere? Cuando uno trabaja mucho el tema de inteligencia emocional, identificas de repente algún tipo de comportamiento que necesitas mejorar, necesitas darle un nombre. A eso yo le llamo el tema de conciencia de emoción. Es decir, si en alguna situación específica puede haber algún comportamiento emocional directo, tú necesitas ser consciente de eso. Más allá de que lo puedas expresar o no al resto, pero tienes que realmente identificar y ser consciente de las emociones que tú estás teniendo. Es decir, si por ejemplo yo en el mundo laboral necesito mejorar mucho el nivel de impulsividad que de repente yo tengo y mis compañeros me lo dicen continuamente, que podría ser, me dicen, oye, reaccionas muy rápido, de repente levantas la voz, etcétera, ¿sí? Que puede haber feedback. O a nivel personal, de repente tienes amigos que te pueden dar el mismo comentario. Ahí tenemos dos opciones, o nosotros negamos esa realidad que también podría pasar y decir, oye, pero no, ¿de qué estás hablando? Yo no soy así. El primer paso es que tú tienes que ser consciente de eso, si en verdad quieres trabajar tu inteligencia emocional. No me refiero a que le al resto si estás mintiendo o no. Básicamente todo es una conversación directamente contigo mismo, ¿sí? Ese es el primer paso, porque si uno no es consciente de las emociones que está sintiendo y no las, de alguna manera las identifica, es un poco complicado trabajar todo el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Ese es como primer punto. Como segundo punto, tienes que expresar las emociones. Hay algo interesante que se maneja dentro de psicología, que también ustedes hacen de repente un poco de research. El tema de emoción, de alguna manera, no es lo mismo que cuando uno se guarda las cosas porque le pueda estar pasando algo y realmente no expresa. O como lo que nosotros conocemos que es el tema del poker face, que uno mira la expresión facial de alguien y puede decir, oye, pero a ella no le pasa nada, ¿sí? O a él no le pasa nada, etcétera. El tema de las emociones, chicos, se tienen que expresar. Uno lo tiene que expresar, sea que esté triste, de alguna manera esté alegre, sea que de alguna manera quiera demostrar algo que de repente en ese momento lo estoy identificando y en verdad me siento emocionada. Esas emociones tienen que salir, porque las investigaciones dicen que cuando uno recubre mucho el tema de emoción,
internamente tu cuerpo lo asimila, pero de alguna manera no lo asimila positivamente. Por eso hay enfermedades de alguna manera que se asocian mucho al tema de emociones reprimidas, que es un concepto que de repente ustedes conocen mucho, ¿sí? Pero es un tema que tiene que salir, porque si uno siente, si uno realmente tiene emociones, lo tiene que expresar, ¿sí? Eso es muy importante. Como tercero, tiene que ver mucho el tema de control emocional, que ahora yo les voy a explicar un poquito de qué trata. Las emociones se controlan, las emociones no van sueltas. Las emociones, una, como lo pueden colocar ahí, se administra o se controla o de alguna manera es tu manejo, es tu responsabilidad, porque recuerda que estás hablando de tu ser. Entonces, uno controla sus propias emociones. Eso es algo muy importante que también tienen que tener en cuenta. Otro tipo de medición que se utiliza mucho dentro de inteligencia emocional es el tema de cómo manejas las relaciones que tienes con los demás de manera efectiva, por decir así. Porque el mejor termómetro que uno tiene para el tema de inteligencia emocional es un poco la gente con la que uno interactúa, sea de manera cercana, sea de repente de manera inicial, sea con tu mejor amigo, tu pareja, la familia, amigos cercanos o gente dentro del trabajo, etc. Es el mejor termómetro que uno tiene cuando está trabajando mucho el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Ojo que yo estoy hablando mucho de tipo de comentario, tema de crítico que hace positivo con uno, ¿sí? No estoy hablando mucho con el tema de la tendencia que nosotros tenemos con el tema del celular y que si de repente por ahí me colocan algún follower que yo pueda tener un mensaje, etcétera. No me refiero a eso. Me refiero realmente al tipo de relación o el tipo de crítica o el tipo de comentario que puedan hacer de ti, pero de personas que realmente son positivas para ti. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, uno, hay que ser consciente de las emociones. Dos, los tienes que expresar. Sí o sí, de una forma tiene que salir el tema de la emoción. ¿Quién controla esas emociones? Pues tú. Nadie más lo va a hacer. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y cuarto, pues el tema de manejar el tema de las relaciones con los demás ayuda mucho también cuando uno mide el tema de inteligencia emocional. ¿Sí? A ver, Teresa, ¿qué pasa cuando una persona solo se relaciona con personas tóxicas debido a que dicha persona quiere superarse y las demás no? Bueno, creo que tu pregunta es bastante interesante, pero si uno se quiere desarrollar, como tú dices, no interrelaciona mucho con personas tóxicas, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si uno es consciente de que está relacionando con persona tóxica y sabe realmente el tipo de emoción que le genera, pues uno está siendo consciente. Ahí toca que de alguna manera es tu decisión. Si sigues o no con ese tipo de relaciones o de alguna manera minimizas de alguna manera la frecuencia de relación que vas a tener con las personas tóxicas, entre comillas, que también hay un concepto bastante interesante de eso. Porque recordemos que en todo tipo de relación no es solamente eso, una persona, no es la emoción de una sola persona, también está la otra persona. Entonces ahí se genera una interrelación. Entonces, mi sugerencia es que cuando tú tienes ese tipo de relación, un poco tú te mires al espejo y realmente te respondas a la pregunta, ¿por qué me estoy relacionando tanto con esta persona? ¿Sí? Tiene que ver mucho con eso. Es muy importante tenerlo en cuenta. Básicamente, dentro del tema del research, dentro de inteligencia emocional, se manejan dos frentes, o de alguna manera yo lo divido entre dos. Está netamente las emociones que se enfocan directamente en ti mismo, que tienen que ver mucho con lo interno, que ahí tiene que ver mucho trabajo de autoconciencia y mucho trabajo de autogestión, ¿sí? Y por el lado exterior, o es un poco lo que mira el mundo, es la conciencia social o el desarrollo de las relaciones que tú tienes. Eso básicamente es lo que vas a mostrar tú al mundo. Entonces, cuando yo hablo de autoconciencia, tiene que ver con este ejercicio, chicos, porque el tema de inteligencia emocional es un trabajo de uno. Es un trabajo que uno hace todos los días, pero empieza con uno. Entonces, la autoconciencia en sí realmente es como que esta frase cliché, que tú te miras al espejo y realmente tienes que saber quién eres o qué tipo de emociones estás teniendo. La autogestión tiene que ver mucho qué vas a hacer con esas emociones que tú estás sintiendo, pero tiene que ser un ejercicio bastante honesto porque si no, no funciona. Eso te va a permitir de alguna manera conciencia social. Básicamente conciencia social a que cuando uno habla inteligencia emocional, por ejemplo, ahorita que estamos con el tema de la tendencia de la sostenibilidad o el tema del cuidado del medio ambiente, por decir así,
Si nosotros vemos algo que dentro de nuestra emoción de cuidado del medio ambiente afecta, significa que yo tengo que hacer algo, sea que empiece reciclando, sea que de repente consuma menos plástico, etc. A eso se refiere. El tema es desarrollo de relaciones también, porque si tú identificas la emoción, haces la autogestión o este tema de control emocional, pues ¿cómo lo vas a hacer? Interactuando con el resto. Por naturaleza sabemos que nosotros somos personas sociales, ¿sí? Entonces, la forma de cómo tú expresas el tema de tu inteligencia emocional, pues lo haces relacionándote con los demás. Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, yo de alguna manera les regalo 3 minutos, como para que más o menos se hagan una pregunta general, ¿sí? Es cómo has utilizado tu inteligencia emocional en una situación laboral o personal. Si recordamos, no sé, por ejemplo, el día de hoy, y hacemos la pregunta y decimos, oye, ¿qué tan inteligente emocionalmente he sido en el trabajo o llegando a casa o saliendo de casa o en el autobús o en el coche o en el taxi o ahora que me encontré con un amigo o amiga? ¿Sí? Entonces, si yo coloco una escala de 0 a 10, ¿qué número colocan? Colocando que 0 es una inteligencia emocional que de repente falta desarrollar y 10 es como que tú te pones la estrella y dices, sí, he sido muy inteligente emocionalmente, reaccionando de alguna manera en la situación que pudo haber tenido el día de hoy o de repente durante la semana. ¿Cuánto se califican? Honestamente, haciendo una autoevaluación de 0 a 10. ¿Cómo se colocan? Ok, por ahí que tengo un 8, muy bien. Recordemos que al final es un ejercicio de práctica, chicos. Yo no busco que de repente todos me coloquen 10, un tema así, porque recordemos que es una calificación suya hacia su persona, hacia su emoción. Ok, 10, 5, 9, ok, muy bien. Ahí Rita se regala corazones, muy bien. 8, 7, me parece interesante. Muy bien. 8, 8, ok. 6, ok. 7, ok. 8, muy bien. Ok. 6, ok. Veo calificaciones que son bastante positivas. Me alegra mucho entonces. Walter, tú levantaste la mano. 6, ok. Creo que no, creo que se le fue el dedo. Ok. ¿Por qué coloco esto, chicos? Esta pregunta es algo muy importante cuando uno trabaja inteligencia emocional. Siempre tienes que preguntar eso de rato en rato. Oye, ¿realmente estoy siendo inteligente emocionalmente? ¿Por qué? Recordemos que el tema de las emociones o el tema de inteligencia emocional es algo que se utiliza todos los días. Ojo, no estoy pidiendo que somos tan estrellas de que todo el rato tengo que estar en 10, no me refiero a eso. Al final es como que una tendencia y es una pregunta básica que uno tiene que hacer cada cierto tiempo, porque si uno no se cuestiona un poco cómo está reaccionando emocionalmente con el resto, de alguna manera uno no calibra realmente si está siendo inteligente emocionalmente o no. Sí, eso es muy importante. ¿Ok? Muchas gracias a los que participan en clase y se colocan el ranking que corresponde. Ok. Básicamente es esto que yo les comento, ¿sí? Es muy importante que uno empiece a considerar cómo, de alguna manera, reaccionas ante las situaciones o los cambios que te gustaría ver, porque hay algo que mucho me viene mucho el tema de la experiencia del corporativo que yo tengo, que hay muchos que vienen y me dicen, por ejemplo, tuve una reunión con un manager que venía un poco ofuscado y me contaba, me decía, Girasol, estoy un poco frustrado. ¿Sí? Yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, mira, que tuve una reacción un poco dura, creo que con la persona que trabaja conmigo, pero realmente me incomodó mucho el error que cometió, porque al final me generó mucho impacto dentro del área. Entonces, la reacción mía fue levantarle la voz, ¿sí? Y realmente me siento frustrado por eso, porque soy alguien que no regularmente no hace eso. Soy alguien que para que pueda levantar la voz a alguien, tiene que pasar algo realmente frustrante, como fue lo que pasó el día de hoy. Entonces,
¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? El tema con la persona que trabaja conmigo, porque no quiero que se lleve una mala impresión mía. Ahí lo primero que yo reconozco es que la persona está siendo consciente de la emoción que tuvo, ¿sí? Se sentía frustrado por alguna manera por el error que pudo haber cometido su subordinado. Se da el tiempo de alguna manera de ponerse a pensar y ver un poco el impacto que está generando en la otra persona, ¿sí? Y también es consciente de que no es un comportamiento regular. Entonces, si partamos un poquito de eso y nos damos el tiempo de que uno realmente piense cómo es que reacciona en diferentes tipos de situación, sobre todo en situaciones que son totalmente cambiantes o no son muy agradables a uno, es donde uno realmente hace el ejercicio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Dentro del tema de la inteligencia emocional, chicos, entra mucho el tema de las emociones, ¿sí? Porque conceptualmente hablando, inteligencia emocional, uno dice, Girasole, ok, inteligencia emocional es que uno maneje sus emociones como para poder mantener una relación positiva con el resto. Ok, me queda claro. Me dices que también la inteligencia emocional, pues uno tiene que ser consciente de sus emociones, uno las tiene que expresar, uno las tiene que controlar y finalmente uno se tiene que medir un poquito relacionando con el resto para saber qué tipo de emociones está generando. Pero hablas tanto de emoción que no sabemos bien a qué se refiere o a qué de repente te estás refiriendo. Jen, déjame, yo te respondo eso cuando tenga la clase al final, ¿sí? Básicamente para mí el tema de las emociones, dentro de toda la experiencia que de alguna manera me ha servido mucho, es que cuando uno piensa en emociones, piénsalo en los sentimientos que experimentas, como para que también puedas rotular, porque dentro de toda la experiencia que yo pueda tener o la interrelación que tuve en el mundo psicológico, en el mundo corporativo, de manera personal, hay algo que me sirve mucho, que yo lo trabajé mucho porque un profesor me lo enseñó. Y me dijo, Girasol, si tú no le vas a colocar un nombre a la emoción que estás sintiendo, pues no vas a avanzar para ningún lado. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, empieza a pensar en tus emociones como sentimientos que experimentas. ¿A qué me refiero esto? Tú puedes tener una situación muy agradable, tienes que saber el sentimiento que tienes en ese momento. Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, ¿qué emoción o cómo se están sintiendo? ¿Qué me pondrían? Una palabra, así, lo primero que venga a la cabeza. ¿Cómo se están sintiendo hoy? Ok. Interesados, ok. ¿Qué más? Contentos, ok. Emocionado, ok. Pensativo, ok. Estoico, interesante. Atenta, ok. Tranquila, calmada, pasiva, ok. Tranquilo, ok. Analítico, relajada, ok. El normal, recordemos que no es una emoción. Normal es muy general. Es como decir, estoy bien o estoy mal. O es todo o es nada. ¿Sí? Interesado en el tema, motivado, ok. Entusiasmado, muy bien. Motivado, ok. Reflexiva, muy bien. Interesante. Motivado, ok. Entonces, cuando ustedes escriben un poquito el sentimiento, la emoción que están sintiendo en este momento, ya estamos partiendo bien. Porque cuando uno dice estoy ansioso o estoy preocupada, pues la expresión también de uno. O sea, si uno repite lo que está escribiendo, el cuerpo experimenta sensaciones. Es algo que también lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Sí? Cuando yo escribo intranquila, pues mi cuerpo también me lo va a decir. ¿Sí? O me siento calmado, mi cuerpo también lo va a expresar. Es algo que ustedes también tienen que aprender a hacer. Por eso a mí me gusta mucho decir que la emoción es el sentimiento que tú experimentas, porque cuando uno dice estoy tranquila, no es que simplemente lo expresa, sino es algo que en total tu ser lo experimenta. Y es algo que tú tienes que aprender también, a identificar un poquito cómo es que se siente todo tuyo al momento de expresar un poco la emoción que puedas tener en este momento. ¿Sí? ¿Por qué coloco esto? Porque las emociones tienen cierta tendencia, que es algo que también ustedes tienen que tener muy en cuenta. Las emociones pueden reflejar sensación de agrado, sí, puede ser algo realmente emocionante, gratificante, ¿sí? Porque de alguna manera uno siente eso. Por ejemplo,
una emoción que a uno le agrada mucho es cuando recibe una buena noticia, me imagino. O sea, si nosotros pensamos en un caso hipotético de que de repente pasa o estoy esperando alguna noticia que sé que me va a hacer muy feliz y de pronto la noticia ¡pum! Viene. Entonces llega un momento en que la emoción realmente uno se sienta muy, muy alegre, muy feliz, ¿sí? O sea, realmente el cuerpo experimenta mucho eso. O en el tema de aprobar un examen, ahora que imagino que ya deben estar por los parciales en los finales, ¿sí? Cuando uno realmente, no sé, está haciendo la nota y de pronto te dicen, estás aprobado, perfecto. Pero también las emociones reflejan otro tipo de sentimientos, que puede ser un sentimiento de desagrado, ¿sí? No sé, si de repente, por ejemplo, a mí me pasó ahora que yo venía y de pronto alguien sin querer, que es algo que de repente no entiendo mucho, es que empiezan a tocar el brazo como locos, ¿sí? Y eso que el semáforo de alguna manera sigue en rojo. Eso de alguna manera genera cierto desagrado, ¿sí? Que el cuerpo también de uno dice, oye, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está tocando el claxon si el semáforo está en rojo? No entiendo, ¿sí? Luego tienes el tema de que puede reflejar también el tema de cierta emoción de sorpresa, ¿sí? Puede pasar alguna situación que de repente te dicen algo que tú menos esperabas, entonces tu cuerpo también reacciona en eso. Luego tienes esas sensaciones que de repente pueden ser de intriga o de incertidumbre que también pasa. ¿Por qué les coloco un poco este tema? Las emociones expresan algo realmente profundo, pero también expresan algo leve. Tiene que ver mucho con la frecuencia que uno siente. La misma pregunta que yo les hago, por ejemplo, que es ¿cómo te sientes hoy día? Si uno hace ¿cómo es que se dice? Este ejercicio durante toda la semana, ¿sí? A inicio y al final del día, te vas a dar cuenta un poquito qué emoción repite más, como para que más o menos qué tan intensa realmente está siendo esa emoción o qué tan leve está siendo esa emoción. ¿A qué me refiero? Intenso quiere decir si toda la semana yo escribí feliz todo el rato, feliz al inicio, feliz al fin. Leve es que en la mañana escribí feliz, en la tarde aburrido, al día siguiente de repente interesado y al otro día de repente un poco frustrado, ¿sí? Porque varían un poco el tema de la expresión que yo pueda tener dentro de las emociones que yo identifico de acuerdo a las, no sé, de acuerdo a las experiencias que yo pueda estar teniendo durante el día, ¿sí? Pero es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, porque las emociones no necesariamente expresan una sola cosa y es algo que también tienen que darse cuenta al momento de hacer la autoevaluación, ¿sí? Ahora que de repente me preguntan mucho y de repente nos pasa, cuando uno está en una situación agradable todo el tiempo, las emociones fluyen y es algo que de repente uno lo ve a nivel, ¿cómo es que se dice? A nivel personal o si tú haces research, por ejemplo, es más fácil expresar las emociones agradables que uno tiene. Es decir, si te invitan a una fiesta y estás realmente contento o realmente cómodo, pues expresas realmente la emoción y ligera o fluye de alguna manera la conversación. O si estás charlando con tu pareja o amigo y te estás divirtiendo, realmente el tema de expresar cómo te sientes o la forma como tú hablas y todo lo demás es mucho más sencillo, ¿sí? O, por ejemplo, cuando uno está estudiando y va a tener que ir a decir a los papás o al amigo, etcétera, decir, oye, aprobé el curso, pues uno se emociona como para poder ir y decirlo, ¿cierto? Y es algo que naturalmente sale. Porque, ¿cómo es que se dice? Porque esto la situación como es positiva, pues uno se siente como que agradado o uno se siente aceptado, por decir así, como decimos en psicología, ¿sí? Por ejemplo, a mí en el mundo corporativo, lo más bonito, la noticia que me gusta mucho es cuando tú promocionas a alguien, ¿sí? O sea, alguien viene y me dice, Girasol, aprobaron la promoción de tal persona. Entonces, no hay mejor sensación que uno diga y te pongan, no sé, mira, está haciendo una lista de contabilidad y de mañana pues vas a ser coordinador de contabilidad, ¿sí? Entonces, dar las buenas noticias emocionalmente también uno lo hace de manera mucho más natural y mucho más fluida. Pero también tiene su lado opuesto, que tiene que ver mucho con esas emociones que de repente a uno pues le dan cierto tema en el cuerpo, ¿sí? Que básicamente, por ejemplo, si yo les hago esta pregunta, ¿alguna vez han reaccionado a un evento de una manera realmente extrema cuando sabes que otro día puede haber sido había sido un tema de irritación leve para ti? ¿Sí? ¿A qué pongo esto? Por ejemplo, en el tema del claxon, que es un tema con los semáforos rojos. Si eso me pasó un día, no tengo problema.
Si eso me pasa 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, la emoción que uno siente va incrementando, ¿cierto? Es de repente un poco la reflexión que podemos hacer. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, el mes de noviembre, que es un mes que ya se fue, y dentro de noviembre identifican todas las situaciones que de alguna manera han generado algún tipo de emoción que ha ido subiendo de nivel. Por decir, Girasol, mira, yo tomo el carro y una reunión importante y me perdí el bus. 2, el taxi se llegó demorado y al final perdí la entrevista de trabajo. ¿Sí? O pensé que iba a aprobar el curso y al final terminé desaprobado. Implica que lleve nuevamente el curso y que me desordene de repente todo el tema de la currícula de avance que pueda tener en la carrera. O yo esperaba que me den el incremento salarial y no me dieron, ¿sí? Entonces, las emociones de uno van variando mucho su nivel de intensidad de acuerdo a las experiencias que uno tiene. Es algo que uno también tiene que ser consciente de eso, ¿sí? ¿Por qué coloco esto? Porque de alguna manera son las situaciones donde uno realmente evalúa si controla o no controla las emociones que tiene. Me hablo sobre todo de aquellas emociones que te generan cierta relación con el resto o contigo mismo de manera no agradable, ¿sí? Es ahí donde realmente tú haces una autoevaluación y dices si realmente controlas o no controlas las emociones, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque el tema de que tú comprendas y sepas manejar esas emociones es súper fundamental. Ahora, ustedes me dirán, Girasol, para ti es sencillo, ¿no? O sea, porque uno puede manejar sus emociones, controlarlas. No es un trabajo sencillo, chicos. Hasta al final es un proceso. Pero como les comentaba yo láminas anteriores, si tú realmente eres consciente, realmente expresas, realmente controlas, vas a llegar a tener comportamiento emocional donde el tipo de variación que puedas tener de la emoción no va a ser tan frecuente, sobre todo con aquellas emociones que de repente uno no le gustan. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué tipo de emoción desagradable no les gusta experimentar en general? ¿Qué tipo de emociones o sentimientos no les gustaría que tengan variación? Ok, el tema tristeza, cólera, ok, ira, ok, impotencia, tristeza, odio, ok, frustración, ok, injusticia, rechazo, cólera, ansiedad, ok, tristeza, rencor, miedo, ok, incomodidad, ok, cólera, ok, rechazo, ok. Todas esas emociones que ustedes están colocando, que a uno desagrada mucho, son parte de uno. Y tú eres el responsable de alguna manera que tienes que controlar y tienes que hacer la gestión. Ahora, el research o las investigaciones dicen que el nivel de intensidad que uno tiene en las emociones van a estar siempre ahí. Puedes correr de 1 como que puedes correr a 10. Entonces, cuando uno maneja los procesos de nivel de variación que tiene sobre estas emociones que de repente a uno no le agradan mucho, lo primero que tienes que sacar de la mente es que eso va a desaparecer. ¿Sí? Es decir, Girasol, yo soy alguien que tiene mucha ira, entonces quiero que la ira desaparezca de mí. Eso no va a pasar, porque de alguna forma es algo, la emoción, tanto a nivel cerebral como a nivel físico, llamemos de repente hasta el componente sobrenatural, si es que de repente uno cree mucho en eso, existe. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en el resto, o lo que tú vas a experimentar, o el tipo de relación que tú vas a tener, es algo que tú no lo sabes. ¿Por qué lo digo esto? Porque normalmente ese tipo de emociones, a veces uno lo puede identificar y decir, a ver, Girasol, yo me siento frustrado sobre todo cuando repruebo un examen. ¿Sí? Ok, sabes que esa situación te genera frustración. Y mi nivel de frustración se eleva más cuando uno pasa en un curso, si no pasa en 5. Ahí sí realmente mi nivel de frustración puede llegar a 10. ¿Sí? Entonces, si tú quieres controlar el nivel de frustración, no es que la frustración va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tu situación de estudiar para aprobar un curso va a seguir dándose mientras estés en la universidad. Entonces, tú no tienes como que algo mágico que te dirá, Sol, vas a aprobar los exámenes todo el tiempo. ¿Sí? Salvo que tú hagas algo que tiene que ver mucho con el tema del estudio.
que igual, hasta uno cuando estudia y todo lo demás, pues siempre tiene la cabeza como que puede desaprobar o no. ¿Pero a qué me refiero esto? Que todas las sensaciones desagradables que uno tiene, el nivel de intensidad que uno lo maneja es de acuerdo a las situaciones que uno experimenta y que uno también identifica. Entonces, en lo que uno tiene que trabajar cuando controla emoción es que esas emociones no te generen relaciones negativas con el resto. Y dos, tienes que medir el nivel de frecuencia con el que se da. Por ejemplo, si soy una persona que levanta la voz y levanta la voz todo el tiempo, quiere decir que toca hacer algo. Si soy una persona que experimenta una situación, como el caso del manager, por ejemplo, que yo les donde él tuvo una reacción así, pero está siendo consciente y no es algo que se repita, es algo que lo está controlando y le genera relación positiva con el resto. Me refiero mucho a eso, ¿sí? Ahora, otro tema que hay que tener muy en cuenta en tema de las emociones es que la emoción te da dos tipos de respuesta y es algo que de repente uno experimenta mucho. Una respuesta psicológica y una respuesta fisiológica. Eso también de alguna manera está comprobado. ¿Qué me pongo esto? Por ejemplo, el ejemplo más regular que de repente yo tengo dentro de toda la experiencia que tengo en Human Resources es cuando uno normalmente necesita hablar en público y tiene frente delante de la cámara o puede estar delante del grupo que pueda estar sentado escuchando una charla y es su primera vez hablando en público. Normalmente, pues la persona experimenta comportamiento psicológico y comportamiento fisiológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la empresa había una persona que tenía que hacer una presentación muy importante de un proyecto y era su momento, porque si la presentación salía perfecto, de alguna manera lo iban a considerar para promocionarlo dentro de la posición que él estaba. Exactamente, se llama el tema de pánico escénico, pero era su primera vez en la presentación con un grupo de 10 personas. Entonces la persona va y cuando él empieza a hacer la presentación, lo primero que uno nota es que tiene la voz bien bajita, ¿sí? Y dos, empieza a agarrarse mucho las manos. Y empieza un poco de repente a tener mucha muletilla o el tema de que la lectura que va a estar teniendo dentro del PPT pues no le funciona muy bien, ¿sí? La presentación en sí no le fue muy bien, porque él no se hizo entender mucho y terminó la presentación antes porque no aguantaba las ganas de ir para el baño. Entonces, él pidió permiso y dijo, bueno, señores, ya terminé la presentación, muchísimas gracias, pero me retiro. Exactamente. Le sudaban las manos, se sentía mucho el tema de ansiedad también, porque el nivel de voz baja constantemente. Y también empezó a hablar bajito y al final, pues, terminó en el baño. Entonces, el resultado de la percepción que tuvo el grupo, que de alguna forma era, Girasol, él no está acostumbrado mucho a hablar en público, ¿no? No está, es su primera vez en la presentación, ¿sí? Ahora, si yo me voy a otro escenario donde de alguna manera alguien que realmente está preparado para hablar en público, como nosotros lo podemos ver de repente en la televisión o dentro de las redes sociales, por decir así, y uno se pregunta y dice, oye, Girasol, ¿uno nace realmente teniendo ese valor, o sea, realmente es ese tipo de oratorio, ese tipo de manejo para poder hablar en público? Porque a ellos no se les siente que realmente están nerviosos o están ansiosos. Entonces, ¿cómo hago eso? Porque yo también en algún momento voy a presentar en público y no tengo la menor idea, ¿sí? Que es algo muy importante que uno también lo tiene que tener en cuenta. Para el caso puntual que yo les comento, por ejemplo, la persona vino y me dijo, Girasol, no lo hice bien, lo hice malísimo y sé que no me van a promocionar, así que realmente no sé por qué me pasó eso, porque yo honestamente había practicado, había hecho todo lo demás, pero al final no salió como las cosas querían que salga. Lo primero que uno hace cuando habla en público, chicos, y es algo que de repente también lo experimenté yo, por mi primera presentación que fue en el school, hacer la presentación un poco sobre un tema de ciencias naturales, me acuerdo. El tema del expresar lo que uno está diciendo delante de toda la gente y el experimento que uno tiene que te suda las manos, no confías en ti o se te va el texto, es porque piensas mucho en tu público objetivo. Y a nivel mental pasa por tu cabeza, me está mirando, no me está mirando, y si me va bien, no me va mal, etc. Pero de alguna manera, en vez de verte a ti, miras mucho al público.
Ese es el número uno que normalmente la gente que habla en público por primera vez va por el tema del nerviosismo por ese lado. Algo que funciona mucho para perder un poquito el pánico escénico, por decir así, es que cuando uno habla en público, tienes que ver que la persona que está hablando eres tú. El público te tiene que escuchar o de alguna manera han venido para escucharte, ¿cierto? Pero cuando uno mentalmente se prepara, psicológicamente se prepara y confía realmente en las cosas que tiene que decir, todo el cuerpo y la emoción fluye. Y realmente uno que identifica las emociones que tiene, las controla, las autogestiona, automáticamente la información en la presentación que tú puedas estar dando fluye. ¿Es algo que uno tiene que practicar? Sí, pero es algo que normalmente uno se da. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero básicamente con esto? La estructura básicamente es así. Uno puede sentir algo, que en este caso puede ser la ira, en el caso de esta persona que habló en público y no le fue bien porque realmente estaba con ira adentro, la respuesta de ira, ¿sí? Y finalmente los síntomas físicos, que es el tema de la sudoración de la mano, porque cuando él vino, a pesar de que fue al baño, tenía las manos bastante sudadas. ¿A qué me refiero un poco a esto? Los sentimientos que uno experimenta o que uno rotula te va a generar automáticamente una respuesta y también una respuesta fisiológica. ¿A qué me refiero? Girasol, si yo identifico que yo estoy feliz, mi respuesta va a tener que ser de felicidad. ¿Sí? Si yo identifico que mi respuesta es de ira, mi sentimiento es de ira, mi respuesta va a ser de ira. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por eso es muy importante identificar el tema de las emociones, porque esto sigue, digamos que en cadena. ¿Sí? Ahora, tu nivel de inteligencia va a determinar cómo tú reaccionas a las situaciones. En este caso, por ejemplo, la persona que estaba muy con pánico escénico y se sentía bastante frustrado haciendo la presentación, hizo que saliera de media presentación, ¿sí? También va a determinar cómo tú enfrentas tus desafíos, sobre todo cuando son cosas novedosas, ¿sí? Cómo vas a construir las relaciones con los demás también ayuda mucho el tema de inteligencia emocional y es algo que también lo tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, Girasol, ok, ya aprendí que es inteligencia emocional, las emociones, ok, me quedan claro que uno lo tiene que rotular como para más o menos saber a qué tipo de emociones puede estar generando. Yo sé que me genera una respuesta fisiológica, yo sé que hay una respuesta psicológica, pero ¿cómo reacciono o cómo controlo mis emociones? ¿Sí? Las respuestas emocionales, tú tienes que ver cómo funciona tu proceso de respuesta emocional. ¿Sí? Eso te dicen los expertos. Como segundo punto, tienes que interceptar ese proceso. Y como tercero, tienes que hacer el cambio. Ahora, ustedes me dirán, Girasol, pero no entiendo mucho a qué te refieres. Se los pongo con un ejemplo, aquí creo que no salió la lámina del ejemplo. Básicamente, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, tú tienes que saber qué situaciones son las que te generan las respuestas emocionales. Por ejemplo, Girasol, yo en verdad sé que mi nivel de frustración es alta cuando desapruebo los cursos, ¿sí? Yo sé que mi nivel de cólera que yo pueda tener es cuando alguien me para repitiendo información falsa todo el tiempo. Es algo que realmente no me gusta. O en el caso del colega mío, es Girasol, realmente lo que me da ira es lo que no sé hablar en público. ¿Sí? Ya lo identificaste. Ahora, tu proceso de respuesta emocional me refiero al tipo de emoción y pensamiento que tú tienes durante ese proceso. Porque el tema de la respuesta emocional no es algo inmediato. Es decir, por ejemplo, si una persona desaprueba el curso, indica que su emoción es frustración, tú tienes que ver todo el proceso. Por decir, Girasol, de repente no estudié muy bien el examen o me puse nervioso haciendo el examen. Dudé mucho durante el examen en 5 preguntas o no confié mucho porque pensé que estaba errado. Entonces, no confiaba mucho en mí, de repente no dormí muy bien, etcétera. ¿Sí? Porque para toda esa respuesta emocional, chicos, hay un proceso. Inicia en algo y termina en algo. Tú tienes que identificar cuál es el hito que de alguna manera te va a devolver esa respuesta emocional que de repente es muy desagradable o te lleva a un nivel de intensidad 10. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en pleno proceso de examen y siento que el pensamiento más reiterativo que yo pueda tener es que me va a ir mal en el examen, tienes que cambiar un poquito el tema del mindset por ese lado y simplemente quitarlo de tu proceso o simplemente cambiarlo con algo más positivo, que es un poco la teoría del positivismo, que es un poco lo que se habla también dentro del mundo de la psicología.
y tienes que hacer algo diferente. Como dijo Albert Einstein, uno está loco si piensa que va a cambiar si uno hace continuamente lo mismo, ¿sí? En el tema de las emociones, lo más importante que uno tiene que manejar es rotularlos. Identifica un poco las situaciones que te generan esas emociones desagradables que tú no quieres sentir, porque hay algo que lo causa. Y recordemos que por más que la reacción emocional que yo tenga en ese momento, por decir así, recuerda que hay 2 personas, 3 personas o 4 personas que pueden estar involucradas en eso. Mucho depende de tu situación, ¿sí? Porque cuando uno reacciona emocionalmente hacia algo, es porque tú también te lo estás permitiendo. Las emociones no van solas. O sea, no es que porque yo grite a alguien, se me ocurrió gritar y ya está. No es así, ¿sí? Entonces, es algo muy importante que uno tiene que hacer como una autorreflexión, que es un poco lo que yo llamo, porque al final las emociones son tuyas. Quien va a controlar esa emoción para poder tener una reacción positiva con el resto, eres tú. No hay otra persona que lo tenga que hacer por ti o que lo va a hacer por ti, ¿sí? Recordemos que al final la responsabilidad de las emociones que uno quiere sentir en una determinada situación, al final es decisión tuya. No hay ser que va a venir a reemplazarte a sentir lo que tú realmente quieres sentir, ¿sí? Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, algo adicional que les gustaría preguntar, etcétera. Ah, por ahí que veo manos levantadas, no sé si me ayudan ahí como para darles apertura del micrófono. A ver, déjenme responder una pregunta acá. No escucho preguntas. Tenía una pregunta pendiente yo acá por escribir. Hola, no sé quién está hablando porque escucho a... Yo quiero hablar. Hola, no sé cómo te llamas. Cuéntame. Miguel. Miguel. Dime, Miguel. Y, profesora, yo tenía entendido que las emociones no se controlan, solamente se regulaban porque, ya que son reacciones involuntarias. Uh-huh. Las emociones dependen del tipo de situación que te causa cierta sensación. ¿Se controlan y se regulan? Sí. Pero al final las emociones son tuyas. Una reacción involuntaria es algo inconsciente. Eso mucho depende de cierta situación que se puede dar en el momento. Por decirte, puede pasar una situación y de repente que te agarre de sorpresa, que de repente estás caminando por la calle y alguien te toca el claxon automáticamente. ¿Sí? Entonces, regular y controlar es lo mismo o es diferente. Es diferente. El tema del control de emoción tiene que ver sobre todo con el tema de las emociones que tú los adecuas a una situación. Por decirte, yo puedo estar totalmente feliz porque recibí la noticia que realmente estaba esperando, pero estoy en una situación de repente donde estoy con un grupo de amigos que no les está yendo muy bien. Entonces muestro cierta empatía y controlo expresar esa emoción, porque sé que no es el momento de poder expresar la emoción de felicidad que yo pueda tener en ese momento. Pero yo lo estoy identificando y yo lo controlo. El tema de las regulaciones o el tema de regular, como tú dices, tiene que ver mucho más con el tema de emoción desagradable. Cuando tú regulas tus niveles de intensidad de la emoción que tú estás sintiendo en ese momento. Por eso es que se controlan y se regulan. Por ejemplo, el tema de la ira que uno pueda tener se expresa desde un nivel 0, que puede ser el tema de que gritas a una persona. Ojo, depende que uno lo tiene que identificar. Y el nivel 10 de repente puede hacer que tú le des un golpe realmente fuerte a la persona. ¿Sí? Porque tu cuerpo de alguna manera lo pide. El tema de regular implica que tú no llegues hasta ese nivel. Porque tú identificaste eso. Tú puedes decir, Girasol, mi nivel más alto de ira que yo experimenté hasta el día de hoy fue tirarle un golpe a una persona. Y empecé de repente levantando la voz poquitas veces, ¿sí? Entonces tú tienes que regular eso. Regulas la intensidad de la emoción que tú estás sintiendo. Eso sí se hace también. Sí, pero mucho depende del contexto, la situación, el momento. Porque recordemos que el tema de las emociones
afloran o salen en determinadas situaciones, de acuerdo a los estímulos que también te pueden agarrar de manera desprevenida, como puede ser el tema del claxon, que tú estás caminando y alguien toca el claxon y automáticamente uno reacciona y puedes sentir frustración en ese momento, puedes sentir de repente un poco de cólera, no lo sé, ¿sí? Pero son dos, las emociones se controlan y se regulan. Controlas en qué momento las expresas y regulas el nivel de intensidad que te hacen sentir. A ver, Teresa, tú me pones, ¿qué es lo más recomendable? Manejar las emociones acorde a lo que es correcto, a lo que es conveniente con mis objetivos. El tema de las emociones, chicos, tiene que ver mucho con la situación. Recordemos que al final uno tiene inteligencia emocional para relacionarse positivamente con el resto, ¿sí? Entonces al final lo determina uno también. No sé si Teresa respondí tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Y perdón, Edmundo tiene la mano levantada. No sé si te gustaría hacer la inquietud o la pregunta. Sí, buenas noches, Marisol. Girasol. No se Girasol, preocupe. ¿cómo estás? Te saluda de Perú. Gracias. Hola. Bueno, las emociones son de acuerdo a lo que puedas sentir en ese momento, ¿no? Las emociones pueden variar diferentes, como lo estuve entendiendo, en diferentes situaciones. Ujú. Esa era mi acotación. O sea, no hay un determinado emoción, ¿no? Determinadas emociones a uno sí hay. ¿En qué momento se expresan? Depende mucho de ti. Hay algunas que puedan aflorar por cierta situación o estímulo inesperado que nos dan. Sí. Ya. Gracias por Gracias. la Girasol. No, aquí, gracias. Isa, no sé si tienes la mano levantada para preguntar. Igual que Walter, creo que también tiene la mano levantada. No sé si van a preguntar algo más. Mariela, también creo que tienes la mano levantada. No puedo darles acceso al tema de los micros. Si no, encantada de abrirles el tema del micrófono. Buenas tardes, Girasol. Sí, Hola, Mariela. mira, hola. Quisiera saber si es que nos puedes brindar algunas técnicas para poder gestionar mejor nuestras emociones, tal vez en situaciones complicadas, o para A ver, aprender. al final las situaciones o las técnicas de repente lo maneja uno mismo. ¿Qué es lo que funciona mucho? El tema de hacer algún tipo de actividad, ¿sí? Sea que te guste correr, sea que te guste caminar. A mí, por ejemplo, me encanta mucho nadar, entonces siempre lo hago. Pero encuentras una actividad que tú disfrutes mucho, porque lo que te permite regular esas emociones desagradables o bajarle la intensidad a las emociones que de repente uno no quiere sentir es haciendo lo opuesto. Y lo opuesto normalmente que son emociones que a uno le da mucha energía, que es un poco de repente la clase siguiente, que es lo que vamos a hablar mucho. Entonces tienes que contrastar eso. Entonces ayuda mucho haciendo algo que tú realmente disfrutes. Ojo, no hablo el tema de la dopamina temporal, que es un poco lo que se dice dentro de los research, que es el tema que yo me quedé pegado todo viendo el tema de los reels. No me refiero a eso. Me refiero básicamente a un tipo de actividad. El tema del deporte ayuda mucho, actividad de caminar ayuda, el tema de la lectura también ayuda mucho, el tema de tener una charla agradable realmente con alguien. O básicamente el tema de que pongas música y hagas algo que de repente te guste, que puede ser el tema de bailar o algo así, pero tienes que encontrar algo que realmente te guste. Eso es uno y de alguna manera es lo más práctico que al menos yo recomiendo. Y hay otras técnicas mucho más avanzadas que tienen que ver mucho con el tema de la relajación, el tema de la meditación, todo este tema del mindfulness, que es la tendencia mucho que se está teniendo ahora. Sí, el tema de yoga también ayuda mucho. Pero lo que yo sugiero es algo que tú realmente disfrutes hacer. Ojo, algo positivo, claro está. Ayuda mucho eso, a romper cierto nivel de alguna manera de la emoción que de repente quieres controlar o le quieres bajar un poquito el nivel. Ok, gracias. A ti, Mariela. No sé si Walter, creo que tienes la mano levantada también. Sí, buenas noches.
Dime. ¿Me escuchas? Una de las inquietudes que me atreví a a ingresar al curso que estás exponiendo fue de que hace unos meses he estado, o sea, no digo que a menudo, sino que algunas veces he estado un poco respondiendo o elevando mis emociones de manera alterada. Entonces, esa fue mi inquietud de poder ingresar a este curso, pues, ¿no? Para que poder medir de alguna forma o recibir de alguna forma información y poder tratar de reducir o tratar de poco de medir o de regular mis emociones en el aspecto de alteración, ira, valga la redundancia, pues, ¿no? Entonces, lo que he podido entender en la clase es de que una de las formas que nos estabas mencionando tú es medirlo de una forma, por ejemplo, en la semana, cuántas veces he reaccionado de manera alterada o de manera airada, así, ¿no? Frente a cuántas veces he tenido emociones de felicidad y todo ello. Entonces, mi pregunta es, esa es una forma de poder medirlo, pero ¿tienes algún libro que nos pueda también ayudar un poco más, ¿no? A esta charla, a esta información que nos brindas, pues, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Walter, el primer paso que uno tiene es trabajar con el tema de las emociones o mejorar de repente algunas emociones desagradables que identifica uno. Es lo que Walter hace. Uno tiene que ser consciente de eso. Es el primer paso. Entonces, llevar cursos de esto o tener lectura que te puedan ayudar a identificar realmente cómo te estás sintiendo es el punto de partida. ¿Sí? Bueno, espero que pueda ayudar un poquito con las demás clases que vamos a tener más adelante. ¿Te puedo buscar lectura? Sí, hay un montón de autores que te hablan mucho del tema de inteligencia emocional y demás, pero déjame encontrar algo que sea efectivo, que te gusta si le doy la próxima clase un poco, porque lo que tengo en la cabeza es un poco más lectura como que mucho más compleja en el tema del mundo corporativo, pero estamos buscando más en algo personal. Pero déjame, yo te lo veo y la próxima clase te traigo algún libro que pueda ayudar. Genial, muchas gracias. Ok, Walter, listo. A ver, ¿qué me dice acá? Susan, si la emoción es temor al nerviosismo del público, debo acudir a exponerme a ello, trabajarlo, enfrentarme a ello. El tema de hablar en público, si es algo que es determinante para ti, es algo que lo tienes que hacer, no lo puedes evadir, ¿sí? Y tienes que trabajar en ello, efectivamente. Recordemos que el tema de hablar en público es un proceso que uno va aprendiendo. Es decir, la primera vez no te puede ir muy bien, pero una segunda, una tercera, una cuarta, uno va mejorando con cierto proceso de aprendizaje que uno también va viendo. Si es tu primera experiencia que de alguna manera no cubrió muchas expectativas tuyas, tienes que hacer una autoevaluación de eso. No solamente tú, sino también preguntar a las personas de confianza que tú puedas tener y decir, oye, ¿qué me falta a mí para hablar en público? Ojo, que hablar en público no es un estándar, ¿sí? No te guíes un poco por lo que de repente uno normalmente visualiza, no. Hablar en público para mí es que uno, que la gente te entienda, dos, que tú te hagas escuchar y tres, que realmente seas tú. Eso ayuda mucho para controlar el tema del nerviosismo, el tema de este tema fisiológico que a veces nos pasa cuando uno habla en público. Sí, el PDF lo tiene Adriana, así que imagino que se los puede compartir. ¿Las hormonas influyen en las emociones? Ah, claro que sí. Recordemos que el tema de emociones es todo nuestro ser. Entonces, todo nuestro ser no solamente es algo que uno visualmente ve, sino es todo lo que tú tienes dentro. Y todo lo que tú tienes dentro, pues es mente, es cuerpo, son pensamientos, son reacciones. Sí, al final es el conjunto de todo. A ver, ¿qué más me dicen? ¿Qué herramientas hoy te recomiendo para controlar, regular la ansiedad? Uno, tienes que identificar qué te genera ansiedad para poder generar cierto hábito o cierta herramienta. Eso es lo primero. Lo segundo, algo general que funciona mucho en niveles de ansiedad, es que hagas, como te digo, actividades que realmente te hagan sentir emociones agradables la mayor cantidad de tiempo. Ok, listo. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿El alcohol y el café ayudan a tener mejores emociones? Yo no soy muy partidaria de lo mejor y de lo peor en tema de emociones. Para mí las emociones son un conjunto general. Como yo mido el tema de las emociones es
qué tantas relaciones positivas te generan, ¿sí? Y qué tanto lo controlas y qué tanto lo autorregulas. Porque recordemos que todo el tema de inteligencia emocional o manejo de emociones tienen que generar relaciones positivas contigo mismo y por ende con el resto, ¿sí? El tema del alcohol sabemos que es un desinhibidor natural, tanto en exceso, pues de acuerdo un poco cómo están los niveles de tolerancia que uno pueda tener, ¿sí? El café de alguna manera puede ser algo relajante para algunos de repente no les cae muy bien, pero es de repente un hábito de tomar café, eso ya depende mucho de cómo reacciona tu cuerpo y cómo reaccionas tú. Ok, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo más que de repente no? Habilidades blandas para mí son aquellos atributos que te permiten relacionarte positivamente con la gente y en cualquier tipo de situación, sea una situación novedosa o sea una situación nueva para ti. Las emociones de otras personas afectarían a uno mismo. Las emociones, claro que sí, se llama interrelación de emociones o el tema de nivel de empatía que tú puedas tener hacia las emociones del resto. Pero recordemos que una cosa es la emoción que siente la persona y otra cosa es la emoción que tú tienes. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora que de alguna manera yo me sienta afectada por el tipo de emoción que la otra persona está expresando es otro tema. Ok, chicos, la próxima clase vamos a ver concretamente todo este tema del flow, que es algo bastante interesante, que habla mucho del tema de emoción ya concretamente, como para poder complementar lo que estamos desarrollando en la clase de hoy. ¿Sí? La meditación en el presente, exactamente, sí, no, claro, yo estoy hablando mucho de emociones que uno tiene en determinadas situaciones y momentos también, ¿no? Ok, chicos, entonces, si no tienen más preguntas, muchas gracias Flora, por el comentario, muchas gracias también a todos. Espero que la clase les haya gustado. Y si no, pues siéntanse